El día de hoy vamos a ver qué tan viejos somos. Yo les voy a dar 15 puntos y ustedes van a ir sumando un punto por cada cosa que sí hayan hecho. Hoy no solo vamos a recordar objetos, vamos a aprender expresiones que los nativos usamos para hablar del pasado. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Andrea la Mexicana. En este espacio hablamos de todo un poco, desde temas para el crecimiento personal hasta conversaciones con personas increíbles. Y aquí cada episodio es una oportunidad para aprender, reír y conectar. Si disfrutas de este contenido, no olvides en suscribirte al canal, en dejar tu like y por supuesto tu comentario. Chicos, bienvenidos. El día de hoy el tema está con todo. Me encanta este tema. ¿De dónde salió el tema? Bueno, yo un día estaba en las redes sociales observando diferentes posts y una persona que conozco subió una imagen hecha por inteligencia artificial que decía: ¿cuántos de estos hiciste? En la imagen puedes ver una lista de 20 cosas que se usaban en el pasado. Y dije, ¿por qué no hacemos algo similar en el podcast? Y hoy solo seleccioné 15 de estas cosas. Así que hoy vamos a aprender muchas frases que podemos usar y vamos a contar, a sumar los puntos. Como dije al principio del podcast, les voy a dar 15 puntos y ustedes van a ir contando 1, 2, 3 hasta el 15. Si ustedes hicieron eso en el pasado, van a sumar un punto y así sucesivamente. Y así con cada cosa que yo mencione. Al final me van a decir en los comentarios con cuántos puntos se van de este podcast. Muy bien. Bueno, en el pasado se usaron muchísimos artefactos, muchísimos objetos diferentes. Vamos a empezar primero con el teléfono de disco. Este fue un teléfono que se usaba en el pasado. No fue el primer teléfono, pero yo recuerdo que yo veía este teléfono en la casa de mi abuelita. Y este teléfono era un poco pesado, tenía como una cosa redonda con números del 1 al 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y tenía una cosa giratoria que giraba y podías meter el dedo en uno de los orificios de los hoyos y tenías que medio que girar este teléfono. Yo nunca entendí el proceso. Mi madre me decía que si marcabas un número, tenías que hacer este movimiento con cada dígito, con cada número, y si te equivocabas en el último número, pues tenías que empezar de nuevo. ¡Qué confusión! Parece un poco complicado ese sistema. Yo no usé un teléfono de disco. ¿Ustedes llegaron a tener uno en su casa? ¿Llamaban frecuentemente a sus abuelos o a sus primos? Yo no. Recuerdo una sola vez haber tocado este teléfono y ya, pero nunca entendí la lógica detrás de esto. Pienso que necesitas muchas matemáticas para comprenderlo. No lo sé, no tengo puntos yo. ¿Ustedes tienen puntos ahora? Vamos con la segunda cosa. Un disquete. Esto me ha sorprendido muchísimo porque sí recuerdo haber visto disquetes y son estas cosas que usaban para guardar y transportar archivos de una computadora a otra.
eran archivos, tareas de la escuela o pequeños videojuegos. Lo que más me sorprende es que la capacidad de memoria era solo de 1.44 megabytes. Nada, eso es nada. Yo en mi teléfono creo que tengo, no sé, 140 megabytes de almacenamiento y el disquete tenía 1.44 megabytes. Nada, me muero. No sé, qué locura. Y lo que más me impresiona es que antes un disquete era del tamaño más o menos de la palma de la mano. Y ahora una memoria para guardar información o para tener en el teléfono o para grabar un video, las memorias son sumamente pequeñas, muy pequeñas. Es increíble cómo la tecnología ha avanzado tanto y cómo el tamaño de las cosas cambia con el tiempo, ¿no? Bueno, yo nunca usé un disquete, así que no voy a sumar un punto para mí. ¿Ustedes usaron disquetes? Vamos con la número 3, una máquina de escribir. Se comenzó a usar mucho como ya comercializada la máquina de escribir en 1874. Fue muy popular, ¿no? Porque se escribían las cartas, documentos oficiales, tareas o novelas, guiones, y escribían directamente en un papel con tinta. Lo más estresante, pienso que no existía, creo que no existía un botón para borrar. O me equivoqué escribiendo una palabra. ¿Qué hacían? ¿Pintaban la hoja? ¿Borraban con qué? No tenían borrar, el botón borrar, ¿o sí? ¿O tenían que empezar todo nuevamente? ¡Qué locura! Yo llegué a tocar una máquina de escribir en la casa de mis abuelos. Mi abuela, la mamá de mi papá, tenía una máquina de escribir muy linda. Sí, me gustaba mucho pretender que escribía cosas cuando estaba pequeña, pero jamás escribí algo como tal. Me impresionaba la mecánica de esta máquina porque se movían como unos, no palos, pero metales se movían y parecía como un piano. Cuando tocas un piano y puedes ver la caja de un piano, era más o menos la dinámica. Me parecía muy increíble. Yo recuerdo que cuando estaba en primaria, nosotros estudiábamos en la parte de abajo de la escuela y en el segundo piso tenían la secundaria. Y en la secundaria yo vi una habitación, una sala específica para las personas estudiar mecanografía. Así se llamaba esta clase que tenían los alumnos de secundaria para practicar la escritura en máquinas de escribir. Y cuando yo pasaba cerca de ese salón, podía escuchar las máquinas, el sonido de las personas escribiendo en estas máquinas. Y mi sueño era, wow, finalmente cuando esté en secundaria voy a aprender cómo escribir más rápido en estas máquinas. Desafortunadamente, yo cambié de escuela y esta nueva escuela era mucho más moderna y yo aprendí mecanografía en una computadora normal. Triste, sí, pero bueno, puedo escribir rápido. ¿Ustedes usaron máquinas de escribir? Yo no sé si puedo tener este punto. Llegué a tocar una máquina de escribir, pero nunca la usé para escribir una carta o algo. Así que no, mejor no. Vamos ahora con la número 4. Escuchar música en un casete o en un cassette. Para reproducir música o grabar un audio, si tú querías escuchar música, ponías estos casetes o cassettes
para escuchar eso en una grabadora o en una máquina específica. Creo que así podías transportar música portátil a diferentes lugares mucho más fácilmente. Y se usaron en los 60s, los 70s, 80s y los 90s. Pues yo recuerdo haber tenido en casa de mis padres unos 20 casetes, unos 20, pero probablemente los usé una o dos veces. Sí los usé, pero no era algo tan común para mí. Yo recuerdo tener una colección de estos cassettes en una especie de bolsa y a veces los veía, los guardaba, los veía, los guardaba. Prácticamente eran solo decoración. Y recuerdo que algunas veces mis hermanas y yo sacábamos esta cinta de los casetes, pero creo que eso era una mala idea. Voy a decir que sí llegué a escuchar cassettes, pero no mucho. Ok, escuchar música en un disco, un CD. Esto fue más común para mí y los discos echaron a la basura a los casetes porque era una nueva forma de escuchar música y no tenías el problema de sacar la cinta del cassette. En los CDs el problema era rayarlos. Rayar un CD o no cuidarlo bien te traía problemas y a veces la música o lo que sea no lo escuchabas bien. Yo recuerdo muy bien que yo tenía un álbum, no sé si llamarle álbum, pero era una cosa en la que podía meter unos 50 CDs, unos 50 discos, y yo tenía mi colección. Tenía muchos discos de muchos artistas extranjeros y mexicanos, bandas, grupos, increíble. Y era mi precioso. Me encantaba cuidar esa cosa con discos y yo escuchaba los discos siempre. Tenía una grabadora en mi cuarto y los escuchaba. Para mí, los discos fueron una cosa muy linda, muy increíble y podías ir a las tiendas a comprar tus CDs de tu artista favorito o de tu banda favorita. También recuerdo que mis padres compraban unos discos, unos CDs con historias infantiles. Contaban cuentos e historias increíble. Pero bueno, una cosa que debo confesar es que para mí fue un choque tremendo, horrible, cuando los coches dejaron de tener entrada para discos. Yo dije, ¿por qué? Todas las personas queremos escuchar música y los discos ya no podías usarlos en el coche. Yo recuerdo a mi padre, a mi madre, que siempre tenían su caja con muchos discos para escuchar en la carretera, en la calle y fue horrible. Dije, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? En fin, y ahora ya no tengo discos en casa. Es increíble cómo hemos cambiado tanto y dejamos de usar cosas muy populares en el pasado que ahora no son indispensables, no las usamos para nada. Y me hace ponerme a pensar en mi presente y decir, ok, estas cosas son muy importantes en mi vida, por ejemplo, mi computadora, mi teléfono y otras cosas, pero en 20, 30 años no sé a dónde vamos a llegar. La tecnología está avanzando muy rápidamente. Bueno, yo sí tengo ahora 2 puntos. Siguiente, escuchar un disco de vinilo. Bueno, yo no puedo decir que escuchaba discos de vinilo. Me parece que es una moda que está regresando poco a poco. Algunas personas compraron nuevas máquinas para escuchar estos discos y creo que mi padre tiene un tocadiscos para escuchar estos discos en casa.
Y ahora puedo ir a tiendas y comprar estos discos y son como si fueran discos de colección. Me parece algo muy lindo, muy retro, muy interesante. Sí me gusta ver a los DJs que usan estos discos para crear un mix de diferentes épocas, música de los 80s, de los 70s, muy divertido. Sí. No los usé yo físicamente, no puse un disco en una máquina, en un tocadiscos, pero sí escuché. Sí llegué a escuchar discos de vinilo. 3 puntos. Escuchar música en un Walkman. Yo no sabía que se llamaban Walkman, pero una máquina portable para escuchar música. Yo tenía un Walkman, sí. Tenía un aparato gris en el que podías meter un disco y conectar tus audífonos y escuchar la música. Cuando yo tuve esta máquina increíble, dije, wow, estoy en el futuro. Me encantó. Y yo soñaba con crear mi propio coche y poner esta máquina dentro de mi coche creado por mí. Me parecía una cosa del futuro. Muy, muy padre. Así que 4 puntos. ¿Ustedes tuvieron un artefacto, una máquina similar? Número 8. Escuchar música en la radio. Yo no sabía, pero según Internet, las primeras transmisiones en la radio fueron alrededor de 1920. ¡20! Impresionante. Para mí es impresionante porque 20 años antes de eso estábamos en 1800. 1800. No era la época de los dinosaurios, pero siento que el progreso tecnológico fue bastante rápido. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Yo sí escuché la radio y escuchaba la radio en el coche, en la escuela, escuchábamos música y escuchábamos cosas todo el tiempo en la radio. Me gustaba escuchar un programa de televisión en la radio, un programa mexicano que se llamaba La Hora Pico. No era un programa para niños, pero en ese momento yo tenía mi alma y mi mente muy inocente, pero me gustaba, podía dormir mejor. Y voy a decir que tengo otro punto por la radio. También en la escuela usábamos una grabadora que conectabas a la luz y podías meterle un disco o escuchar la radio. Yo recuerdo que en mi primaria, en la escuela, las profesoras de inglés tenían siempre su disco para meter en la grabadora y escuchar algunas lecciones de gramática a través de la grabadora, pero también escuchábamos música clásica o las noticias. Muy interesante, parece otra realidad completamente diferente. Vamos con la número 9. Tengo 5 puntos hasta este momento. Dios, ver televisión en una tele de caja. Antes de que llegaran las pantallas planas, que ahora hay pantallas que miden menos de 1 centímetro, es una locura. No sé a dónde vamos a llegar. Ahora también puedes ver televisión o una serie o algo a través de un proyector. Una locura. Pero sí, Andrea la Mexicana tuvo una televisión de caja. Tuve varias durante mi vida. La primera televisión plana que tuvimos en la casa fue cuando yo tenía tal vez 10, 11 años, más o menos, porque recuerdo que fue una cosa increíble. Era un lujo, una cosa de ricos millonarios, tener una televisión plana. Y me sentí muy feliz cuando tuve mi primera televisión plana. Tener una tele de caja, bueno, al principio casi todos tenían una televisión y fue muy lindo. Recuerdo que mi abuelita tenía una televisión de caja que estaba
adentro de un mueble. Era un mueble específico para tener una televisión. No sé exactamente, pero recuerdo que podías abrir unas puertas y ahí estaba la televisión de caja. La pantalla era verde y si prendías la televisión, creo que no era una televisión a color. Solo veías las imágenes a blanco y negro. Muy interesante, pero sí, tengo el punto. Lo más estresante era la antena. No sé si recuerden, pero cuando teníamos estas televisiones, para poder agarrar la señal o tener señal, tenías que tener una antena. Y mi antena en casa era una cosa que conectabas y tenía dos varas, dos palos de metal, de aluminio, no sé, que se hacían grandes o pequeñas, dependiendo. Y a veces cuando llovía o cuando había mucho viento o algo pasaba, la señal no estaba 100% estable. Tenías que empezar a mover la antena y ver dónde agarraba señal la televisión. Una técnica que ahora no necesitas. Pero muy padre, sí. Tengo 6 hasta este momento. Número 10. Enviar o recibir un fax. Yo nunca entendí lo que era un fax. Sí vi fax, una máquina de fax en el trabajo de mi padre, en el trabajo de mi madre en algún momento y en la escuela, pero nunca entendí qué era un fax. Por lo que busqué, es como si pudiéramos compararlo con un correo electrónico. Era la forma primitiva o antigua de mandar correos electrónicos. Para mí, me sorprende más pensar en un fax que en un correo electrónico. Digo, los dos me sorprenden, pero piensen en una máquina que está a kilómetros, millas, no sé cuánto de distancia, y otra máquina que está del otro lado de la ciudad o del otro lado del mundo, y tú marcando un número específico, podías enviar un correo, un documento a la máquina de esa persona. ¡Wow! ¡Qué invento más increíble! Qué triste que se dejó de usar el fax. Pero creo que algunas personas todavía usan el fax. ¿Ustedes usan el fax? Bueno, número 11. Rentar una película en Blockbuster. Sí, yo lo hice. Era lo más increíble del mundo mundial. Podías ir los viernes o cualquier día de la semana o incluso los martes y jueves que tenían 2 por 1. Podías entrar a este lugar increíble que tenía secciones de las películas por género. Drama, comedia, acción, para niños, videojuegos. Me encantaba ir a este lugar y no sé para ustedes, pero para mí este lugar tenía un aroma, un olor muy específico. Un olor de recuerdo, de nostalgia que me gustaba mucho. También lo divertido era que podías descubrir, encontrar nuevas películas que tú no sabías que existían o podías comprar palomitas o dulces o algo diferente. Me gustaba mucho, mucho, mucho. Pero bueno, ahí está. 7 para Andrea la mexicana. Número 12. Usar una guía telefónica. ¡Wow! En México se llamaba, creo que había varias, pero la que recuerdo se llamaba Sección Amarilla. Era un libro muy grueso, muy grande, con páginas muy delgaditas que tenían mucha información. Podías buscar como de la A a la Z diferentes cosas. Recuerdo haber visto pizzerías, trabajos, coches en venta, casas en venta y muchas otras cosas. Si tu lavadora no funcionaba, buscabas en la sección amarilla, en esta guía telefónica, para encontrar una persona, una empresa que reparaba máquinas.
Me gustó mucho tener la sección amarilla. La usábamos más cuando comprábamos pizzas, cuando llamábamos a la pizzería y comprábamos una pizza. Sí, usaba mucho la sección amarilla. Entonces, 8 puntos. Ustedes, ¿cuántos puntos llevan hasta este momento? Nos faltan 3 más. Número 13. Usar un mapa de papel para llegar a un lugar. Pues esto de tener un mapa en el celular es muy nuevo, ¿no? Relativamente nuevo. Para mí es una maravilla poder manejar y llegar a cualquier lugar sin perderme gracias a la inteligencia de este GPS que tenemos en el teléfono. Pero yo no recuerdo haber tenido un mapa físico. Pero sé que era algo muy padre, ¿no? Para poder descubrir lugares nuevos, encontrar la carretera o la calle correcta. Sí, pero como dije antes, creo que es importante cuando viajas o cuando vas a la calle tener un mapa físico o un mapa que puedas observar sin requerir Wi-Fi o internet o señal de teléfono, porque puede ser que alguna vez estés en problemas y necesites llegar a un lugar específico. Yo no he tenido un mapa físico en la mano. Probablemente un mapa de un zoológico, un mapa de algún lugar pequeño, sí, pero no un mapa para navegar una carretera o algo así. Número 14. Tener un diccionario de papel. Sí, creo que el diccionario lo usaba mucho en la escuela y lo usábamos para las clases de inglés, para traducir una palabra. Ay, sí, recuerdo mi diccionario de inglés y recuerdo que yo tenía que buscar palabra por palabra. No sé, tree, ¿qué es un tree? No sé. Y yo buscaba la palabra tree o la palabra drinking o la palabra table y tenía que buscar la palabra en el diccionario. Sí, muy tardado hacer esto, pero yo tuve un diccionario de papel. Así que tengo 9 puntos. ¡Wow! No pensé tener tantos puntos. Y creo que otra cosa similar a un diccionario puede ser una enciclopedia. Una enciclopedia era como Wikipedia. Wikipedia sin tecnología. Yo recuerdo que mi abuela tenía un estante, un mueble lleno de enciclopedias. Enciclopedias de, no sé, anatomía, de los animales, de los países del mundo, de la historia de México. Me encantaba leer las enciclopedias. Me gustaba mucho porque aprendías muchas cosas y lo bueno de un libro, de una enciclopedia, era que no tenías comerciales, no tenías letreros en todos lados, no tenías nada de distracciones. Podías disfrutar la lectura 100%. Y recuerdo que en la escuela también nos pedían investigar, no sé, la Revolución Mexicana. Y no teníamos internet para buscar las cosas. Teníamos que abrir una enciclopedia y buscar la información. Por eso teníamos las bibliotecas en la escuela. Me gustaba mucho esa época, muy linda, se usaba más la mente, el cerebro. Ahora cada vez menos. Pero bueno, llegamos a la última cosa de esta lista linda. Y aquí dice pagar con un cheque de papel. Sí, las personas hacen transferencias bancarias. Rápidamente, en un segundo, llega a tu cuenta el dinero. Todavía aquí en Canadá he visto que muchas personas usan cheques para pagar. Para mí es un poco extraño porque según yo eso ya es un poco antiguo, un poco viejo, pero sí hay personas que todavía usan esto. Incluso el gobierno aquí en Canadá muchas veces te paga con cheques. Loco, pero siguen usando estas cosas. Yo nunca pagué con un cheque. Yo he recibido cheques, pero nunca pagué con un cheque. Así que Andrea la mexicana se queda con 9
puntos. 9 de 15. Creo que soy más vieja de lo que pensé. Pero me encantó ver esta lista maravillosa. Y ahora les voy a enseñar 6 frases que pueden usar para hablar de estas cosas o del pasado. Vamos a ver la frase quedar en el olvido. Usamos esta frase, quedar en el olvido, para referirnos a cosas que ya nadie usa. Por ejemplo, el fax y los disquetes son cosas que ya quedaron en el olvido, que están olvidadas, quedaron en el olvido, allá atrás. Michael Jackson quedó en el olvido. No, Michael Jackson sigue presente, aunque haya muerto hace unos años. Número 2. Ser un clásico. Es una forma bonita de decir que algo es viejo, pero muy bien recordado. Ejemplo, rentar películas los viernes en Blockbuster era todo un clásico, ¿sí? Escuchar Michael Jackson es un clásico. También puede ser usada esta frase para una tradición o algo específico que hacemos, como una tradición, como comer palomitas en el cine es un clásico. Bien, número 3. Me da nostalgia. Es sentir esa mezcla de felicidad y tristeza por el pasado. Ejemplo, ver esta lista de objetos me da muchísima nostalgia. Me da nostalgia, sí. Escuchar canciones de Michael Jackson me da nostalgia, sí. Número 4. ¿Qué épocas o aquellas épocas? Una frase que los nativos mexicanos decimos cuando recordamos algo del pasado con mucho amor, con mucho cariño. ¿Qué épocas aquellas cuando compraba muchos dulces con tan solo 10 pesos? ¿Qué épocas? ¿Qué épocas aquellas? Muy bien. Número 5. Cosas del siglo pasado. Literalmente o metafóricamente puedes usar esto cuando algo es muy viejo, algo que hacías antes y ahora mismo, en el presente, no son comunes estas cosas. Por ejemplo, mandar cartas ya es cosa del siglo pasado. Ya es una cosa que pasó, que ya no se hace ahora, por lo general. Mandar cartas ya es una cosa del siglo pasado. Y por último, mi frase favorita del año del caldo. Del año del caldo. Otra expresión muy mexicana para decir que algo es muy antiguo, muy viejo. Ejemplo, ese teléfono es del año del caldo. ¿Y por qué el caldo? Bueno, hay muchas teorías de por qué decimos del año del caldo. Si pensamos en la historia de la humanidad, antes de que existieran platillos gourmet o cosas complejas en la preparación de un plato de la comida, lo primero que el ser humano aprendió a cocinar probablemente fue un caldo. Entonces, por eso decimos del año del caldo, porque el caldo se aprendió, la sopa, ¿sí? El caldo es la sopa. El caldo se aprendió a preparar hace mucho, mucho, mucho tiempo, hace muchos años. Por eso podemos decir, esa ropa es del año del caldo. Es una expresión mexicana que ahora pueden usar. Bueno, yo me voy con 9 de 15, 9 puntos. Así que oficialmente soy un clásico. Un poquito vieja. No soy del año del caldo, pero creo que no soy tan joven. No. Bueno, o sí, no sé. ¿Ustedes qué opinan? No lo sé. Díganme en los comentarios con cuántos puntos se quedaron y qué frases van a seguir usando. Del año del caldo, cosas del siglo pasado, ser un clásico, te da nostalgia o quedar en el olvido.
Bueno chicos, gracias por escuchar este podcast y una vez más su mexicana habló con ustedes y nos vemos. Hasta la próxima. Es todo un clásico esta despedida, ¿no? Bueno, chao, chao.